Esta mañana vamos a platicar de el último encargo prácticamente que hizo el Señor, pero ojo, no fue un encargo a los apóstoles ni a la iglesia, fue un encargo a todo discípulo. O sea, el apóstol Pablo nos cuenta que cuando el Señor estuvo esos 40 días después de haber resucitado, dice que más de 500 hermanos murieron. Incluso lo dice en una época que es bien interesante, porque dice que estos hermanos que vieron a Jesús en ese periodo, y que cuando incluso Él fue arrebatado al cielo, había muchos de estos hermanos presentes. O sea, no eran los 11 discípulos, no eran 2, 3, eran, dice, 500 hermanos. Y dice que muchos aún viven, dice cuando él escribe la epístola a los Corintios. Y eso es interesante, porque no se va a atrever alguien a decir, mire, esto lo vieron más de 500 y muchos están vivos, como diciendo, si quiere vaya a preguntar y va a ver que esto no es cosa de un grupo, no es cosa de unos cuantos, como pretendió hacer el mismo imperio romano y los mismos fariseos para tratar de ocultar una verdad tan trascendente como el tema de la resurrección. Pero cuando Jesús caminó con ellos hacia un monte cerca de Jerusalén para ser arrebatado hacia el cielo, o sea, cuando terminó su misión ya después de la cruz, de la resurrección, y que también la palabra dice que como se fue, volverá. Dentro de los últimos encargos que él dio a todos los discípulos que le estaban oyendo, les dijo una frasecita, y es de lo que quiero hablar esta mañana. Les dijo, me seréis testigos. Me seréis testigos. Esta palabra es bien trascendente. Aparte de ir y predicar el evangelio, aparte de ir y enseñarles y hacer discípulos, no, esto es ser testigos. Y vamos a hablar de eso. Dice en 1 Corintios 15:6, lo que le había dicho. Está escribiendo Pablo a los Corintios y les dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía. Ahora, esos hermanos se convirtieron en testigos de uno de los hechos más trascendentes que la palabra nos habla, como fue el arrebatamiento de Jesús hacia el cielo. O sea, si usted hablaba con cualquiera de ellos, le iban a decir lo que habían visto, no lo que les habían contado. Ese es el punto de eso. Y fíjese que el concepto de testigo en el diccionario dice que la palabra testigo viene del latín testificar y alude a una persona que ha estado presente en determinado hecho y puede dar cuenta del mismo. O sea, note eso, ha estado presente en un hecho y puede dar cuenta de él. A esto se llama testigo presencial y tiene la importancia más grande en que es alguien que puede dar cuenta de ciertos hechos que necesitan ser corroborados. Cuando el apóstol Lucas escribe el Evangelio, empieza diciendo: he tratado de poner en orden las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. O sea, lo que quiero que note es, todo esto está escrito en una época en que era fácil encontrar a alguien que había sido un testigo presencial de esto. Si usted recuerda la semana pasada que hablábamos de los discípulos de Maús, iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. O sea, el cristianismo no está sentado ni solo en filosofías, ni en doctrinas, no está sentado únicamente en historias tradicionales que vienen de la antigüedad, está citado sobre testimonios. Y por eso Jesús dice: me seréis testigos. Y voy a leer el versículo completo en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando él estaba próximo a irse, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos un elemento que es bien importante, y es la recepción del Espíritu Santo. Y podemos ver que el día que el Espíritu Santo vino, el día de Pentecostés, para la fiesta de Pentecostés,
Lo recibieron muchas personas y muchos fueron testigos de lo que estaba pasando en ese momento. Y ese día hubo una conversión de 3,000 personas. O sea que usted lo que tenía ahí era 3,000 testigos de que el Espíritu de Dios había caído sobre la iglesia de Dios. Dice que les oían hablar en otras lenguas y empezaron a ver señales. Y más de 3,000 vinieron al Señor en ese día. ¿Por qué? El testimonio es fundamental para poder tocar el corazón de muchas personas, porque recordemos que lamentablemente somos seres sensoriales. O sea, muchas veces, si no es el pellejo propio, no creemos. Ese es el punto. Por eso Tomás le dice: si yo no veo al Señor y pongo mi mano en sus llagas de las manos y veo su costado donde le metieron la lanza, yo lo creeré. Ahora, eso claro, no es, el Señor no lo vino a felicitar por eso, lo vino a reprender por incrédulo, pero lamentablemente por eso es que Dios dice, el Señor dijo: me seréis testigos. Lo que nosotros hablamos como testigos presenciales de la obra de Dios es parte de la responsabilidad que tenemos como cristianos, y es el tema del cual vamos a estar tratando. ¿Qué significa eso de ser testigo? Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí es donde está la frase: me seréis testigos. Y luego hay una ampliación geográfica de esto. Jerusalén era la capital de Israel y es donde se llevó a cabo todos los hechos de la muerte y resurrección de Jesús. Pero él dice: me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era parte de una región en Israel que se llama Judea. Por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Luego la ciudad más cercana e importante era Samaria. Entonces dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Pero no se queda ahí, termina con la expresión: y hasta lo último de la tierra. O sea que la responsabilidad que Jesús dejó sobre el discipulado no fue sobre los ministros, sobre los pastores, evangelistas, no. Lo dejó sobre los discípulos, sobre todo aquel que le ha conocido, es ser un testigo a donde esté y hasta los confines de la tierra de las verdades de Dios. ¿Me entiende por dónde vamos con el tema de lo que es un testigo y lo que esto significa? Ahora, las principales formas de ser testigo de Dios, en primer lugar, es con la palabra. Y aquí no estoy hablando de predicar, creo que me entiende. Aparte dijo: ir al mundo y hacer discípulos enseñándoles, y aparte dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, el testimonio no es una prédica, el testimonio no es un discipulado, el testimonio es simplemente dar fe de los hechos que hemos vivido con el Señor, de las cosas que hemos visto y que hemos prácticamente recibido en nuestra vida de parte de Dios. A eso se refiere con el testigo. La primera es con palabra. O sea, mucha gente teme o le da vergüenza o no sé qué hablar del Señor. Porque dicen: no, es que a la gente no le gusta oír que le hablen de Dios, etc. Pero ese testimonio es fundamental. Ese testimonio, y le voy a decir, cuando existe un verdadero compromiso de parte del discipulado o de los discípulos al tema de ser discípulos, usted va a aprovechar cualquier oportunidad que Dios le dé para hablar de las cosas de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Usted va a querer contarle a todo el mundo del Señor en su vida. Y eso es a lo que se refiere cuando habla de ser testigos. Pero hay un segundo elemento que es primordial, y es el testimonio de vida. O sea, ¿qué es lo que la gente ve en tu vida? O sea, no solo lo que oye, sino lo que ve. Y ahí tiene que haber una concordancia también. O sea, los hechos de lo que la gente ve en tu vida, o sea, lo que la gente oye de tu vida, debe ser conteste con lo que la gente ve en tu vida.
Porque hay muchos problemas con el cristianismo debido a esa incoherencia en mucho del discipulado. Entonces la gente dice, no, mire, ellos dicen, pero no hacen. Y Jesús mismo lo dijo a los fariseos, dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen, y ponen cargas sobre la gente. O sea, el discipulado cristiano es un discipulado de testimonio de palabra y de testimonio de vida. Cada persona, cada cristiano sobre la faz de la tierra debiera y tendría que ser un instrumento de Dios de testimonio a un mundo que no lo conoce. Pero si nosotros hacemos una estadística mundial, se habla de que el cristianismo es una de las religiones que cuentan con más personas, hablando de millones de cristianos, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos millones realmente son testigos de Dios? ¿Cuántos realmente están dando testimonio de la obra de Dios en su vida? Y digo testimonio tanto con palabra como con hecho. Y ese fue el encargo de Jesús. Me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y gracias a que ha habido generaciones, han habido muchos cristianos a través de la historia de los últimos más de 2000 años que han sido fieles a dar testimonio. Gracias a eso es que sí ha habido una multiplicación del cristianismo, pero no ha sido en la proporción que debiera de ser si cada persona que conoce al Señor se convierte realmente en un testigo de Dios. Vamos a ver algunos elementos para comprender esto. En Marcos capítulo 5 se nos narra la historia de aquel endemoniado que tenía una legión y que andaba corriendo por los caminos y se rompía la piel con piedras y rompía cadenas y todo el mundo le tenía miedo. Usted conoce la historia. Jesús lo confronta y Jesús echa sobre los cerdos más de 2000 demonios que vivían en este hombre, y el hombre vuelve a su estado normal. Y lo que él quiere, lo que él anhela, es ahora ser un seguidor del Señor. Le dice, déjame que vaya contigo. Pero la gente del lugar se llamaba Gadara, estaba en la riviera contraria donde estaba Tiberias, en el mar de Galilea. Esa era es la región de Gadara hasta el día de hoy. La gente de ahí se espantó por lo que pasó y lo de los cerdos, y le piden a Jesús que se vaya, que no entre a las ciudades. Habían 10 ciudades en esa región, pero se llamaba Decápolis, y no lo dejan entrar. Le piden que se suba al barco y se vaya, y Jesús se va, pero deja un testigo. Ahí está el punto de la importancia del testimonio. Le voy a leer, dice Marcos capítulo 5 verso 18. Al entrar él, o sea Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es ser un testigo? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Me seréis testigos. Ser testigo es el que, empezando en su propia casa, por eso dice, vete a tu casa, a los tuyos, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él y cómo Dios ha tenido de él misericordia. Ese es el fin del testimonio, ¿me entiende? Y por eso le digo, este hombre no era predicador, este hombre fue a dar testimonio, pero todo el mundo sabía quién era él, todo el mundo sabía de dónde venía, e incluso muchos simplemente no podían creer cómo aquel hombre endemoniado que andaba, dice, gritando desnudo por los sepulcros, hoy era una persona que estaba dando testimonio de quién había tenido misericordia de él. Eso, esa es la importancia del porqué del testimonio. ¿Por qué? Hay lugares donde el Señor no es recibido. O sea, hoy en día hay países donde está prohibido esto, pero el testimonio de aquellos que conocen al Señor sigue siendo el vehículo que Dios usa para que conozcan la misericordia de Dios. Imagínense la importancia de ese testimonio. Y déjeme decir, ese testimonio, cuando Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos,
se ha traducido en este tiempo como vete a tu escuela, a los tuyos, ve a tu casa, a los tuyos, ve a tu trabajo, a los tuyos, ve a tus compañeros de universidad, a los tuyos, y cuéntales las cosas que Dios ha hecho por ti. Fíjese que yo he conocido personas, lamentablemente, que tienen años de ser cristianos, y muchas veces usted se llega a enterar que son cristianos por alguna cosa que pasa, o porque lo ve con una Biblia o una iglesia, pero de ahí para allá a veces han convivido años con un grupo y jamás ni siquiera han dicho que son cristianos. Dicen, no, es que miren, si uno les dice, se burlan de uno. O sea, esa responsabilidad de testimonio, y sobre todo es entender, porque muchas veces la iglesia piensa, no, eso es para los pastores, eso es para los diáconos, es la gente que sea los de la alabanza, son los que deben dar. No, aquí el encargo es a cualquiera que sea discípulo, no que sea ministro. Porque la responsabilidad no es que vayan a predicar, que vayan a enseñar, la responsabilidad es que se dé testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. A eso fue lo que lo mandó. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros con la responsabilidad de dar testimonio? Miren lo que dice el verso 20. A mí me gusta ese verso 20. Dice, y se fue. O sea que el Gadareno se fue a esas 10 ciudades y comenzó a publicar. Y dice en Decápolis. Ese era el nombre de la región por las 10 ciudades. Deca es 10. En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Mire, déjeme decirle algo. He vivido en carne propia ver que gente que uno pensaría que no va a recibir el testimonio, muchas veces son los que más abiertos están a recibir el testimonio. Y es gente que usted la va a ver impactada, se maravillan del testimonio en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque jamás alguien se había atrevido a irles a decir que Jesús estaba vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces la gente ha crecido en un trasfondo religioso en este país, y todo el mundo sabe, como los de Maús, de todas las cosas de Semana Santa, de Navidad, pero que alguien llegue y le diga que ese Cristo está vivo y que ha hecho cosas maravillosas en su vida y que verdaderamente quiere tocar la vida del otro, eso va a maravillar a cualquiera. Y mire, se lo puedo decir por experiencia, no hay persona, por mala, por dura, por lo que usted quiera, que no sea sensible a la verdad del Evangelio. ¿Me entiende eso? La gente quiere oír que hay esperanza, hermano. Vivimos en un mundo que todas son malas noticias: guerras, rumores de guerras, nuevas enfermedades, hambre, tormentas, huracanes, de todo. Usted pone las noticias, es un compendio de desgracias. Hoy en las noticias de la mañana, y que aparecieron no sé cuántos muertos allá, y que pasaron balaceando allá, y que apareció no sé quién allá tirado. No, eso es lo que oyen todos los días. Ahora, dígame una cosa, hermano, ¿cuántos le hablan a usted en la mañana que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y grande su fidelidad? Eso no lo oye usted, no lo oye, así es sencillo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la noticia mala. Y no estoy diciendo que no sean ciertas las cosas, pero le digo, las buenas nuevas muchas veces la gente solo las entiende como religión, y no es a través del pastor, porque lamentablemente cuando ya ven al pastor con la Biblia bajo el brazo, ya pusieron el gran escudo. Pero cuando es un compañero, cuando es alguien que comparte diariamente una labor con ellos y empieza a darles testimonio de que Cristo está vivo, les va a interesar oír, hermano. Ese es el testimonio. Ahora, en Juan capítulo 4 hay una historia de una mujer que, desde el punto de vista de descalificación social y religiosa, estaba en el piso. O sea, lo más bajo que usted se puede imaginar en todo. Primero, era mujer. La mujer en la cultura lógicamente oriental ya era menos, pero además había tenido 5 maridos y vivía con uno que no era su marido. O sea, esto todavía la descalificaba. Ahora
ante las demás mujeres. Por eso ella venía al pozo a traer agua a mediodía, porque ella no podía venir por la tarde cuando estaban ahí las otras mujeres. Y además, para ponerle la guinda del lado, era samaritana. Y los judíos no se mezclaban con los samaritanos y los despreciaban históricamente, porque los samaritanos se habían mezclado, ya no eran judíos puros. Entonces, imagínense, mujer de dudosa moral, samaritana, ella tener un encuentro con un rabí, que era lo más alto que ellos reconocían, un maestro de la palabra, un hombre de Dios santo. Tener esa relación para ella era choqueante. Y Jesús le dice: dame de beber. Es interesante, abrir una conversación y dice: pero ¿cómo tú me pides a mí, siendo tú judío y yo samaritana, cuando los judíos y los samaritanos no se mezclan? Imagínense cómo la propia mujer estaba degradada ella misma por toda la situación, y ella misma se sentía indigna de tan solo que aquel varón judío y rabino le viniera a pedir algo. O sea, ni siquiera se hablaba. Entonces, en medio de esto se da la situación. Jesús le empieza a mostrar que él es el Mesías. La mujer sabía que iba a venir un Mesías. Empieza a entender quién es Jesús y quiere de esa agua de vida que le ofrece, porque él no le pide el agua que ella le pidió, el agua física del pozo Jacob, donde ella iba a sacar agua. Él le pide el agua de vida, y le habla del agua de vida, que el que la beba no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Y total se da una conversación, pero la mujer llega a estar tan impactada de ese encuentro, y ella está tan impactada de esa conversación. Y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que es sumamente importante, hermano. La gente cree que tiene que tener un tremendo testimonio, que se cayó en un avión y no se murió, o que se quemó y está vivo, o que le sanó un cáncer el Señor, para decir: entonces sí tengo un testimonio. Esa mujer no tuvo ningún milagro, ya se dio cuenta. El milagro fue encontrar a Jesús y que Jesús le hablara. Eso ya es un milagro, que Jesús toque nuestras vidas. Pero ya está tan pegada de esto que dice en el versículo 28: la mujer dejó su cántaro. Imagínense lo que costaba en primer lugar un cántaro en esta época. Era una prenda muy valiosa, pero además había venido desde la ciudad con su cántaro para llenarlo de agua, y ahora lo deja. Imagínense. Pero ¿sabe usted por qué lo deja? Lo deja porque es tal la emoción que le embarga de haber encontrado a Jesús, que no quiere nada que le estorbe para poder regresar lo más posible a la ciudad a hablar de lo que le había pasado. Eso se llama testigo. ¿Me está entendiendo el punto? Oiga lo que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Ahora, en la ciudad, ¿cómo era vista esta mujer? ¿Era aceptada? ¿Era famosa? ¿Era una buena vecina? ¿O simplemente era alguien despreciado, alguien rechazado, alguien que, y menos los hombres, se iban a poner a escuchar? Pero miren lo que dice el versículo: la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Oiga esto, hermano: ¿a quién le fue a dar testimonio? A los hombres de la ciudad. Ya se puede imaginar. Y claro, toda la vida va a haber crítica. Ay, aguantate esta tal por cual. Si yo conozco a esta, ¿cuántos maridos ha tenido? Ahora viniendo a hablar del Mesías. ¿Es cierto lo que la gente piensa, o no, hermano? Pero eso no le importó a él. Y ese tema es importantísimo para el testigo. Al testigo le vale del cielo lo que le critiquen y digan, porque él trae un mensaje que viene del cielo mismo, hablar de las cosas que Jesús ha hecho con él. ¿Entiende? No, que será aquí, que será allá. Mire, es una realidad. Y esto nos enseña, hermano, que no importa el origen ni de dónde nos haya sacado Dios, podemos ser un buen testigo de Dios. ¿Usted cree que eran dignos desde el punto de vista humano el hombre que había sido endemoniado o la mujer samaritana para venir a contar las cosas del Señor, hermano?
Israel, por los prejuicios que existían, donde la mujer ni siquiera podía entrar en la sinagoga, se le daba una parte afuera de un como atrio donde estaban, y igual en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿cómo viene y se atreve a ir a contar? Pero el punto es este: cuando Dios ha tocado tu vida, te va a embargar una verdadera necesidad de contar cuán grandes cosas ha hecho contigo. Por eso es que el Gadareno fue un éxito. Entraba en las ciudades y empezaba, imagínense, a decir cómo el Señor había tenido misericordia de él. Imagínenselo contando: yo tenía más de 2000 demonios. Ustedes saben, no era cosa que la gente le creyera quién era, ya sabía. La gente se asustaba, y ese es aquel que andaba por ahí con piedras y que no lo ataban ni con casi, pero ahora anda contando quién lo libertó. Ese es testimonio. La mujer llegó y dijo a los hombres, oiga, verso 29, tampoco tenía que ser teóloga. Ah, hermano, mire que quiere estudiar 10 años para poder dar testimonio. No es cierto. Oye, venir, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y plantea la pregunta: ¿no será este el Cristo? Estaban esperando a Cristo, al Mesías. Y dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Voy a quedarme en el verso 30, pero unos versículos abajo le dicen a la mujer: mujer, habíamos creído por lo que tú nos dijiste, pero ahora que lo hemos oído, ahora creemos que ves. Ese es el testimonio. Amén. La gente es tocada por lo que le pasó a alguien, por alguien que tuvo una experiencia con Cristo, y esa persona no se calla. Esa persona, no importa quién sea, ni de dónde venga, ni quién haya sido, ni lo que haya hecho, tiene toda la autoridad de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él y cómo ha tenido gran misericordia. Y miren, mi amado, aquí entran muchas cosas en juego. Entra que al que más se le ha perdonado, más agradece. El dar testimonio es agradecimiento a Dios, es obediencia a Dios. Por eso dijo: me seréis testigos. Y hermano, esto nos lleva a una reflexión y a una pregunta: ¿qué tanto testimonio estamos acostumbrados a dar de la obra de Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto compartimos de la gloria de Dios con la gente? Y le voy a decir, esto no es solamente para el que no conoce a Dios, al que le vamos a ir a dar testimonio. Muchas veces esos testimonios edifican dentro del mismo pueblo de Dios, pero hay gente que no se atreve a dar testimonio ni siquiera en la iglesia, mucho menos van a ir a la calle a decirle a alguien lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero le digo, ese encargo de me seréis testigos es la semilla que Jesús sembró para la multiplicación y el crecimiento de su iglesia sobre la faz de la tierra. Jugamos un papel importante los que predicamos, jugamos un papel importante los que enseñamos y hacemos discípulos, pero hermano, es insustituible el papel que juega la congregación completa desde el punto de vista de me seréis testigos. Amén. Sigamos viendo otra porción. Hechos capítulo 23, verso 11. Aquí ya vamos a hablar de qué debe contener el testimonio y cómo se debe dar testimonio, porque ese es otro tema. Muchas veces no sabemos cómo dar testimonio. Entonces la gente viene y, como si un predicador habla 1 hora de todas las barrabasadas que hizo en el mundo, y después de 1 minuto dice que conoció a Jesús y lo cambió. Eso no es dar testimonio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esto un momentito. En Hechos capítulo 23, verso 11, están en medio de una tremenda tormenta, y viene el Señor y le recuerda a Pablo cuál fue el encargo principal que le dio. Y quiero que lo lea conmigo. 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma.
Fíjese, ¿cuál era la esencia de lo que Dios le encargó a Pablo? Por supuesto, Pablo escribió la gran mayoría de las epístolas. Pablo fue la pluma de oro que Dios usó para traer todo el conocimiento antiguo testamentario y convertirlo en la interpretación del Nuevo Testamento. Pablo fue usado de muchas maneras, fundó iglesias, estableció ancianos, predicó, enseñó, y era un hombre que dice que pasaba toda la noche predicando. A veces algunos se durmió y se cayó de un tercer piso, porque Pablo dice, disertaba largamente. Así que si mis mensajes casi iban a la hora, le tengo noticias. Los de Pablo eran del atardecer al amanecer, y a veces seguía por días. Esa era la forma como enseñaba. Estaba tan pegado de la palabra que no podía parar. Ahora, viene Pablo y en medio de un ministerio de ese tamaño, el Señor viene y le dice: ten ánimo. Así como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pablo fue llevado a Roma con cadenas, fue llevado preso y estaba acusado de sedición, y a los 2 años lo mataron. Pero el libro de los Hechos termina diciendo que esos 2 años los pasó en una casa alquilada, predicando el evangelio todos los días a los que venían. Imagínense la tarea de Pablo al final. Y en los últimos días, antes de que lo mataran, escribe: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, y ahora me está listo el galardón que mi Dios me dará a aquellos que le sirven. ¿Entiendes eso? Ese es el final de la vida de Pablo. Ya sabía dónde iba, pero había llenado. Él mismo dice: he llenado todo del evangelio de Jesucristo y no he sembrado en los lugares donde otros sembraron. Era un ministerio a los gentiles. Entonces le digo, aquí el Señor le recuerda esencialmente la importancia de testificar. Y vamos a ver el tema del testimonio de Pablo. Está en Hechos capítulo 26. Voy a empezar en el verso 4. Son varios versículos. Ahora, ¿a quién le está testificando en esta porción? Le está dando testimonio a un rey que conocía muy bien el judaísmo, que había venido con su esposa, el rey Agripa, y a otro que era un gobernador romano que también conocía de la religión judía, que era Festo. Entonces estos 2 personajes están sentados con su ropa real, dice, y mandan a traer a Pablo para interrogarlo, porque lo van a mandar a Roma. Entonces necesitan mandar un informe de quién era Pablo, qué era lo que decía. Y Pablo aprovecha la coyuntura. Ese es el punto de esto, hermano. El verdadero testigo va a aprovechar toda oportunidad para testificar de Dios. Ese es el punto. Cualquier puertecita abierta, ahí va a entrar para ir a entregar el mensaje de su testimonio con Cristo Jesús. Pero en este testimonio, pues Pablo era la pluma de oro de Dios de esto. Pablo ordena su testimonio de una manera que nos deja como una guía bien tremenda de cómo se da un testimonio. Empieza en el capítulo 26, verso 4. Ya le dije quiénes eran los oyentes, y les dice: mi vida pues, está hablando Pablo, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, empieza con el testimonio de que todos sabían quién era él. Él después se había ido a Tarso, pero él se había criado y había estudiado en una escuela teológica muy importante que era la de Gamaliel en esa época. Entonces dice: mi vida desde mi juventud la pasé en mi nación en Jerusalén y la conocen todos los judíos. O sea, cualquiera sí, yo lo conozco, pues pasó años aquí, vales a la universidad de Gamaliel. Y dice verso 5: los cuales saben, o sea, todos los que lo conocían, que yo desde el principio, si quieren testificar, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
Mire cómo empieza. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su actitud con respecto a Jesús de Nazaret? Ese es parte de su testimonio, dónde venía, etc. Dice, había considerado mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, en su misma formación judía, era enemigo del cristianismo, porque el cristianismo en su principio fue considerado una herejía dentro del judaísmo y Jesús fue considerado un falso profeta. Entonces los judíos de cepa, los que eran estudiados, tenían un rechazo total al cristianismo. Creían que perseguir el cristianismo y perseguir a Jesús era lo que debían hacer como religiosos. Por eso cuando Jesús se encuentra a Pablo, le pregunta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese es el punto. Sigue diciendo y dice el verso 26. O sea, consideré mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos y recibí poderes de los principales sacerdotes. Y oiga esto, hermano: cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, había llegado a tal extremo, y eso lo tenemos en la historia de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Dice la palabra que cuando Esteban lo mataron, lo apedrearon, fueron a poner la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y ese era Pablo, Saulo de Tarso. O sea, dice muchas veces, cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo era perseguidor y era asesino de cristianos. A ese punto había llegado. Y dice el versículo 11: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. O sea, ¿quién era Pablo? Un hombre creado en la más estricta corriente fariseísta, legalista, un hombre totalmente judío, y consideraba a Jesús que era su deber perseguirlo, incluso hasta matar a sus discípulos, y en los poderes que le había dado el propio Sanedrín, o sea, los que gobernaban el sacerdocio, tenían autorización hasta ir a otros países a traerlos. Y eso era lo que estaba haciendo. El país vecino era Siria y la capital Damasco, y él iba para Damasco a traer cristianos cuando se encuentre en el camino con Jesús. Pero la primera parte del testimonio es quién era él, qué era lo que hacía, por qué era un enemigo de Dios y de Jesús. O sea, cuál era su actitud y hasta qué extremo había llegado de dar su voto en que mataran a los cristianos y forzarlos a blasfemar y perseguirlos por todas partes. Ese era Saulo de Tarso. Ahora, esta parte de quién era y de dónde viene no debe ser lo que ocupe todo el testimonio, y esto nos lo enseña aquí en cómo está construido. Es parte de que la gente vea cuál fue la obra de Dios en mi vida, pero no es venir a contar con de lujo de detalles de todo, toda la maldad de donde nos sacó Dios. Ese es el punto del testimonio. Ahora, dice el versículo 12: ocupado en esto, o sea, en ir a buscar cristianos hasta en países extranjeros, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, aquí empieza cómo encontró a Jesús. Esa es la segunda parte y es el corazón, el elemento central de cómo damos testimonio. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta es un área que no tiene casi nunca nubes. Entonces ya se puede imaginar a mediodía cómo brilla el sol. Y lo que le está diciendo es: vi una luz que sobrepasaba la luz del sol. Esa es la visión que tuvo. Y dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea que el luzazo los botó, se cayeron a tierra.
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga la pregunta, esa voz que se oía en la luz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero le añade una frase que es algo utilizado contextualmente, por decirlo así, es un dicho, así como tenemos los chapines dichos, y era lo siguiente: dar cos es dar una patada, o sea, dar cos es patear algo con toda la gana, y el aguijón era una parte de los, ¿cómo se llama?, de los con que araban, que tenía una punta que era de hierro y era como este tamaño. Y miren lo que le dice Jesús: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo? Dura cosa es que agarres a patadas en la punta de hierro. ¿Quién es el que se lastima con eso? Él. Y esa es la forma como se le presenta a Jesús. Entonces yo dije, oiga la respuesta de Saulo: dos cosas que todo cristiano debe preguntarse todos los días de su vida. Oiga lo que le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué significa eso? Necesito conocerte, necesito saber quién eres, necesito tener una relación contigo. Ese es el quién eres. Y la segunda: Señor, le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda cosa que le pregunta es: ¿qué quieres que haga? Fíjense qué palabra es. Y ese ¿qué quieres que haga? La respuesta es lo que vamos a estudiar de lo que es dar testimonio. O sea, lo primero no le dijo: mira, quiero que vayas a predicar y a evangelizar. No, le dijo: quiero que vayas y seas testigo. Otra vez volvemos al punto central del testigo. Yo le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí se le revela, o sea, que la segunda parte de su encuentro es cómo encontró a Jesús. Y hermano, estoy seguro que usted sabe cómo encontró usted a Jesús, ¿cierto? Y como decía un hermano, no es que lo encontremos nosotros a Él nos encontró a nosotros. ¿Por qué? Porque Saulo iba en el camino para Damasco, el que lo fue a encontrar fue Jesús. Y le digo: eso es parte de la misericordia de Dios. El Gadareno no fue a buscar a Jesús del otro lado, fue Jesús el que vino a él en el mar de Gadara. Y así vamos, la mujer samaritana no fue a buscar a Jesús, le fue a traer agua. Fue Jesús quien vino a encontrarla a ella. Fíjese que esa es una de las cosas más bellas del testimonio. No somos nosotros los que buscamos a Jesús, es Jesús quien nos ha buscado a nosotros. Es Jesús quien nos ha encontrado a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere hacer una obra en nuestra vida. Ahí está todo el punto. Y un instrumento para que la gente encuentre a Jesús es nuestro testimonio. Ahí vamos amarrando, porque dijo: me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el testimonio es el arma de Dios para llegar a la gente y para encontrar a la gente. Amén. Cuando nosotros nos quedamos callados, como dijo el Señor levantará estas piedras que Él testifique, si nosotros no queremos hacerlo. Pero es una responsabilidad nuestra dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y cómo ha tenido de mí misericordia. Ahora, viene el verso 16. Está hablando Jesús con Saulo. Se llamaba Saulo, no le habían cambiado nombre. Saulo quiere decir el que anda en busca de. Pablo quiere decir el que encontró. O sea que hasta en eso hay un significado los nombres. Ahora, vino Jesús y le dice: lo primero, levántate. O sea, recordemos que se cayó del caballo, estaba tirado, y el Señor le dice: levántate. ¿Qué significa la expresión levántate? Significa comprender quién es el que nos está llamando. Amén. La mujer samaritana no se puso a pensar: Señor, yo iría y les diría, y qué
pero a mí no me van a oír porque yo soy una samaritana con un montón de maridos. Y ¿qué voy yo a hacer? No, ella salió corriendo y dejó hasta el cántaro para hacerlo. El gadareno le pudo haber dicho: no, Señor, ¿y quién me va a creer a mí? Si ayer andaban huyendo de que yo los corría desnudo con piedras y cadenas, yo les voy a hablar de ti. O sea, si tenemos excusas para no dar testimonio, siempre las vamos a tener. Pero aquí ese levántate es entender quién es el que te llama. ¿Entiende el punto de eso? Y luego le dice: ponte sobre tus pies. Eso se refiere a firmeza. O sea, levántate y ponte sobre tus pies es firmeza. ¿Y quién nos da esa firmeza? La da el Señor. Luego le dice: para esto me ha parecido a ti. Oiga eso, dos elementos. Para ponerte por ministro. Entendamos que ministro no es como lo entendemos hoy, el Señor reverendo, su santidad y con una categoría especial, el apóstol. No, ministro es servidor, eso significa la palabra. Alguien que sirve a Dios y sirve a los hombres. Eso es ser ministro. Me aparecía a ti para ponerte por ministro, y oiga esto, y testigo. Aquí está el punto. Me aparecí para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto, que dijimos que era un testigo, y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese es otro tema interesante. Usted da testimonio de lo que hasta el día de hoy ha hecho Dios en tu vida, ¿correcto? Pero eso no implica que Dios ya terminó. Eso implica que se va a aparecer a ti en tu vida en otras cosas para que sigas dando testimonio. ¿Entiendes ese punto? O sea, en las cosas que me han parecido a ti y en las que me apareceré a ti. Iban a haber muchas cosas que iban a pasar más adelante, donde Pablo iba a seguir dando testimonio de quién era el Señor para él. Dice el verso 17. Vimos: levántate, ponte sobre tus pies, me ha parecido para ponerte por ministro, que es servidor, y por testigo de lo que has visto y de lo que verás. Ahí es donde está la tremenda responsabilidad de esto. Y aquí viene: ¿para qué es el testimonio? ¿Para qué es que Dios ha puesto que los hombres den testimonio de su obra a otros hombres que no lo conocen? Oiga eso. Primero, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí es donde le dieron a él la comisión de los gentiles, los otros apóstoles de los judíos. Y dice, verso 18, tome nota de eso: para que abra sus ojos. Ese es lo primero que hace el testimonio, es abrirle los ojos a la gente. Es donde la gente se da cuenta que realmente no conocen a Dios, o que han estado siguiendo dioses falsos, o que han estado creyendo en Dios de una manera errada. Lo primero es que abras sus ojos, y está hablando, por supuesto, de los ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Ahora, ¿cuál es el instrumento? El testimonio. Ya se está viendo, todo concuerda para que ponerte por testigo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando usted le da testimonio a la gente, está coayudando a Dios a que sean trasladadas la gente de la potestad de las tinieblas y del poder de Satanás al reino de Jesús y a la potestad de Dios. Eso es lo que hace tu testimonio, imagínate. Y dice: para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados. Pero no se queda ahí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, resumimos, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el encargo? Ser testigos.
¿Testigos para qué? Para que la gente abra los ojos, para que la gente se convierta, para que reciban perdón, para que sean librados de la potestad de Satanás y para que reciban herencia entre los santificados. ¿Será que es importante, hermano? Y te voy a decir una cosa. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde habían estado ocupados por un ejército enemigo, o sea, Jerusalén, ya por varios años, y ya no había que comer. Imagínense que vendían el estiércol de paloma para comerse. O sea, estaban en una situación caótica. Y en la puerta había unos leprosos. Y los leprosos un día se levantaron y dijeron: mira, aquí nos vamos a morir de hambre, nadie nos da pero ni un vaso de agua. Mejor vamos allá al campamento de los sirios, eran los enemigos. Aunque nos den de comer y después nos maten, pero por lo menos nos morimos con la panza llena. Cuando llegan, en la noche el Señor ha puesto a un espíritu, un ángel, que ahuyentó a todos, se fueron huyendo y llegaron al campamento y encuentran comida, encuentran de todo, ahí ya no estaban los enemigos. Y ellos mismos dicen: nosotros no podemos callar esto. Tenemos que ir a la ciudad y decirles que vengan y coman y que aquí está todo. Porque no sería correcto delante de Dios que nosotros comamos y estemos bendecidos y los demás sigan muriéndose de hambre. Cuando esta iglesia se fundó, vino el hermano Samuel Berberiano, usted lo va a conocer, y ese fue el mensaje que predicó. El cristiano no se puede quedar con el mensaje, ¿entiende? O sea, así como aquellos tuvieron la responsabilidad de regresar y decir: mire, venga, aquí está la comida, aquí está la bendición. Nosotros como cristianos no nos podemos quedar con la bendición de Dios en nuestra vida, sino tenemos la tremenda responsabilidad de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y cómo ha tenido misericordia. ¿Me entiende cuál es el punto del mensaje? Ahora, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo sabía perfectamente que aparte de predicar, escribir, enseñar, fundar iglesias, etc., el elemento central era dar testimonio del poder de Dios en su vida. Y ya vio el orden que lleva: quién era, qué hacía, etcétera. Después cómo encontró al Señor, qué le encargó el Señor. Y después, yo no voy a seguir en esta parte, pero él sigue dando testimonio. Dice: no fui rebelde a la visión, sino que he llenado por todos lados el evangelio y he ido a lo que el Señor me mandó. O sea, había sido fiel con esto. Quiero terminar con una escritura que está en Marcos 16, 19. Es otra cosa que sucedió en el momento en que Jesús ya se iba. Esa es parte de las últimas instrucciones también. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús ahorita? Sentado a la diestra del Padre. Por eso dice: si pecamos, abogado tenemos. Amén. Por eso dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, poder y la alabanza por siempre. Y por eso dice que de ahí volverá a esta tierra. Amén. Bueno, ¿qué nos toca? Él ya hizo la obra, fue y se sentó a la diestra del Padre. ¿Quiénes tienen ahorita la batuta? ¿Quiénes tienen la pelota en su campo? ¿Quiénes son ahora los que tenemos el chance? Oiga, verso 20. Y ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y dice: amén. Así sea. Ese es el final del Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere usar la vida de todo y cada uno creyente. No estoy hablando pastores, evangelistas, maestros, no. Cualquier persona que ha sido tocada por la gracia y la misericordia del Señor, toda persona que conoce ahora quién es Jesús, está hecha responsable de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ella y cómo ha tenido misericordia con él. Y
el Señor mismo va a confirmar esa palabra. Oiga, no es tú a quien van a creer, no es porque tú seas muy elocuente o porque tu pasado es íntegro y es perfecto. No, es porque Dios le ha placido salvar a los hombres de esa manera. Y nosotros somos los instrumentos. Amén. Vamos a orar.